La vida da muchas vueltas y la historia humana también da muchas vueltas. Es fascinante a veces verlo, cómo cambian las cosas de generación en generación, pero no solamente eso, sino de un día a otro. Ahora no recuerdo el nombre del historiador que hablando de del efecto del edicto de Milán en el año 313, me suena que era Daniel Robes, creo que era francés. La frase suya era que el Imperio Romano se acostó pagano y se despertó cristiano. Así de fuerte, de impactante, inmediatamente era el efecto del edicto de Milán en 313. Ya sabemos que eran 3 siglos de persecuciones y de martirios masivos del cristianismo, una religión pues de los pobres y los débiles, machacados por los grandes. Luego la esposa del emperador se convierte, el emperador tiene una experiencia de verse bendecido por el Dios de su esposa en la batalla. En aquel entonces la ciudad capital, a partir del año 292, no era el centro del imperio, no era Constantinopla ni Roma, era Milán. La corte estaba en Milán. Y en el año 313, desde el centro del Imperio Romano, de aquel momento histórico, se publica el edicto, el decreto de Milán, que manda que de ahora en adelante el cristianismo será la religión oficial del imperio entero, todos católicos. El imperio se acostó pagano la noche anterior y se levantó cristiano. Hombre, ojalá fuera tan fácil, pero sí supuso un impacto cultural enorme, casi un salto ontológico del no ser al ser, de la nada al ser. Y unos 75 años más tarde, el mismo emperador, no el mismo emperador, perdón, otro emperador, tendrá que someterse a la iglesia que su antecesor, emperador antecesor, Constantino, había dado ese rango como religión oficial del imperio. Estoy hablando ahora de lo que sucedió entre San Ambrosio y el emperador Teodosio, español, por cierto. Nada, Ambrosio era el obispo de Milán, le asociamos a San Agustín porque le ayudó a San Agustín cuando estaba buscando a Dios, teniendo 20 y tantos años, y San Ambrosio, bueno, el mismo San Agustín dice en sus confesiones: me llevaste a él, Señor, para que él me llevara a ti. O sea, Ambrosio fue el hombre que catequizó, que evangelizó a San Agustín, que le admiraba desde lejos y luego le escuchaba y se acercaba y ahí encontró las respuestas a sus inquietudes y sus dudas y sus resistencias. Pero ahora estoy hablando del emperador Teodosio, que fue el que orquestó lo que se llama la masacre de Tesalonia. Tesalonia, os suena, es una ciudad griega
os suena por las dos cartas de San Pablo a los tesalonicenses, los inhabitantes de Tesalonia, que era una ciudad notoriamente corrupta. San Pablo fundó ahí la iglesia, unas iglesias pequeñas, y nada, se dedicaba mucho a la juerga, y Teodosio, habían matado a un soldado o algo, y el emperador Teodosio mandó una embajada para organizar las reparaciones o algo así. Total que al embajador también, que era joven y guapo, le violaron, le secuestraron, le violaron, le torturaron y le mataron. Entonces el mismo Teodosio, enterándose de esto, pues dijo, sí, pues te vas a enterar. Y dejó pasar una temporadita y luego organizó circo en Tesalonia, circo en Tesalonia, circo en Tesalonia, mismo emperador, el padre del pueblo lo paga todo y tal. Y reunió ahí en el circo de Tesalonia, era una ciudad, sí, el circo, y entraron ahí para la fiesta 7.000 tesalonicenses, y rodeó el emperador el estadio, y ahí se produjo un baño de sangre, la masacre de Tesalonia. No salió de ahí ni uno, ni hombre, ni mujer, ni niño. 7.000 masacrados. Para dar ejemplo, hacer escarnio se dice, ¿no? Creo. Y nada, el don Teodosio pensó acudir a misa el domingo siguiente como si no hubiera pasado nada, como si fuera un inocente, como un monaguillo. Y, hombre, estoy confundiendo un poco los datos aquí porque, bueno, ahí en aquel entonces no comulgaban con tanta frecuencia y no iba a acercarse a comulgar, pero iba así a ir a la misa. Y se enfrentó con él el obispo Ambrosio, diciéndole que no podía recibirle en la iglesia si no hacía algún acto, si no hiciera algún acto de penitencia pública por esa atrocidad, esa barbaridad. Mira cómo se metió en política el obispo Ambrosio. Se metió en asuntos de política y de geopolítica y no pintaba nada. Pues sí, pintaba mucho. Y pinta siempre la iglesia mucho en estos temas, y ahí tiene que declararse. Y tanta diplomacia, vale, ¿no? La diplomacia no hay que despreciarla, pero hay que honrar la verdad también y defender a las víctimas de los abusos de poder, como se está haciendo ahora, gracias a Dios, en algunos ámbitos. Bueno, total que ahí el emperador se sometió al obispo. ¿Ves? Las vueltas que da la historia. Teodosio, con su mal genio, tuvo la humildad de bajar la cabeza y de hacer penitencia pública por su pecado público antes de ser recibido en la iglesia por el obispo Ambrosio. ¡Qué maravilla! Y así ganó no solamente San Ambrosio, sino la misma Iglesia Católica mucho prestigio ante el pueblo. Pero bueno, fue un acto de autenticidad y de humildad también de parte del emperador, de parte de los dos. Y ahora, gracias a Dios, tenemos obispos así también, siempre en la historia de la Iglesia. Dios nos ha prometido
pastores según su corazón, según el corazón de su Hijo, según el corazón de Jesucristo. Y no falla nunca en esa promesa, nunca ha fallado, siempre, aun cuando soplaban aires raros en Roma y en otros lugares, centros de poder, de influencia, de autoridad, siempre ha habido personajes, el Espíritu Santo ha levantado figuras que nos están indicando dónde está el norte, dónde está Jesucristo, dónde está Dios. Jesús indefenso en la Eucaristía, que alguien le tiene que defender, como ha hecho San Ambrosio en su día y como en estos tiempos nuestros, hace poco ha hecho el arzobispo de Los Ángeles, el Salvatore Cordileone, que creo que significa corazón de león. Mira qué apellido más providencial, porque se ha enfrentado con la católica, entre comillas, Nancy Pelosi, campeona impedernida, impenitente del aborto. Vamos, una hipocresía, un cinismo total, una duplicidad, una manipulación que da asco. Da asco, y este hombre, después de hacer campañas de oración y de enviar rosas a esta mujer y de suplicar y implorar y por favor piénselo bien, porque es una figura muy pública esta mujer, era el representante importante en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado creo que es lo mismo, da igual. Y nada, entonces al final publicó un decreto señalando el Código de Derecho Canónico y instruyendo a todos los sacerdotes de su diócesis que lo siento, pero esta mujer, de momento, para su propio bien y para no crear escándalo público, no puede recibir la Santa Eucaristía en la Santa Misa. Luego hizo un viaje a Roma y estuvo en una misa con el Papa y un cura por ahí que vete a saber si la conocía, le dio la comunión y esas cosas. Pero, bueno, tendrá que dar cuenta delante de Dios también por ese sacrilegio y esa desobediencia politizada. Pero al menos se ha dado esa manifestación de autoridad en la caridad, además. Porque yo pregunto, ¿no podría también decir Teodosio el emperador, hablando de San Ambrosio, como habló San Agustín? ¿No podría decir exactamente lo mismo? Me llevaste a él, Señor, para que él me llevara a ti. ¿No llevó Ambrosio a Teodosio, a Jesús en la Eucaristía, a Dios, mandándole hacer penitencia, confesar sus pecados? Evidentemente sí. Vete a saber si no estará ahora el emperador Teodosio en el cielo con Agustín, los dos agradecidos a San Ambrosio porque les dijo la verdad con misericordia, la verdad con caridad, siempre. Es que si no, no estamos salvando a las almas, no estamos haciendo ningún favor a nadie. Y conviene tener las cosas claras. Y conviene, pues como digo, defender a Jesús en defensa en la Eucaristía, que nos defiende luego a nosotros. Y así es como hemos oído en el Evangelio de hoy, construimos no sobre arena y viene la tormenta y se lleva todo, sino sobre la roca, que luego vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pues nada más, queridos hermanos, que construyamos también nosotros sobre la roca. A mí lo que me siempre impresiona del tema del construir sobre la arena es que el tío consiguió construir la casa, la terminó. Puedes construir toda tu vida sobre la arena
porque hay éxitos engañosos cuando el fundamento no está bien. Y la fundamentación tiene que ser la voluntad de Dios, y la finalidad tiene que ser la gloria de Dios y la salvación de mi alma y la salvación de las almas, para que puedan decir también de mí: Señor, me llevó a ti para que, a ver cómo era, me llevó a ti, no, me llevaste a Él para que Él me llevara a ti. Que así sea.